En el estado de Puebla ya venía cocinándose la imposición de la censura por parte del partido en el poder. Las luces rojas de alerta se habían encendido, pero no sorprendía a nadie este tipo de posturas políticas, ya que la cúpula dorada de ese partido era todo el cascajo proveniente de instituciones políticas totalmente contrarias en posturas e ideologías a los que el partido oficialista le ha vendido a la ciudadanía. Morena en Puebla es solo un contenedor de basura al cual le dieron un buen mantenimiento en el exterior, una lavadita, una pintadita de color guinda y alguno que otro adorno pegado o colocado por ahí, pero en su interior sigue conteniendo el mismo material putrefacto, hediondo, tóxico e infeccioso que siempre ha existido en la esfera política poblana y que tanto daño le ha hecho a la sociedad. Pero este no es un caso exclusivo de Puebla, es solo una pequeña muestra de lo que el partido hegemónico guarda en sus entrañas a nivel de los estados y a nivel federal. Por ello, ante los señalamientos y exigencias de la población para que se actúe de manera distinta y que se haga política de manera distinta, la plana mayor, los grupos de poder dentro del partido, hacen oídos sordos porque no conocen otra forma que la de hacer politiquería barata, esa en donde se busca satisfacer solamente a los grupos de poder o de facto y así obtener un pequeño beneficio personal o individual, no importando que al pueblo se lo lleve el carajo. Pero hagamos un pequeño repaso. Un diputado local de Morena puso en la mesa la propuesta de moderar el actuar y la práctica de los medios de información, pasando por la negación e hipocresía del gobernador, al sostener que no conocía dicha propuesta, su seguido enfrentamiento con periodistas locales, la aprobación por parte del Congreso de la llamada Ley Censura y nuevamente la hipocresía del gobernador para informar que se haría una supuesta revisión a la ley para su modificación e incluso la realización de foros y consultas para saber la opinión de la sociedad respecto a la ley. Pero lo más triste llega con el respaldo del gobierno federal y del Senado de la República ante este hecho tan lamentable. Una postura blandengue, burda, lastimera por parte del presidente del Senado y la secretaria de Gobernación al no condenar una ley que va contra los supuestos postulados de su movimiento. El 12 de febrero, el morenista Andrés Villegas plantea en su propuesta de ley un capítulo de ética en el ejercicio de la profesión periodística, donde estipula cómo se debe desempeñar la profesión. Ante el Pleno del Congreso local, el legislador emanado del Partido Obradorista presentó la propuesta de norma denominada Ley que establece los derechos para el libre ejercicio del periodismo, aunque el también presidente del Consejo Estatal de Morena señaló que el marco legal busca respetar, proteger, garantizar los derechos de las personas dedicadas al periodismo, con garantías de independencia y seguridad. En la propuesta se busca adiestrar el comportamiento ético. En la normativa, que debe ser respaldada por la mayoría de los integrantes del Congreso local para su validez, se establece un capítulo denominado Ética en el ejercicio de la profesión periodística, en donde se estipula cómo debe desempeñarse la profesión. Entre los puntos, destaca que periodistas y medios se deben de abstener de incurrir voluntariamente en error o falsedad de hechos en sus informaciones. Tampoco pueden tergiversar intencionalmente la información con el objetivo de causar daño o perjuicio moral. Tampoco se permite indagar en la vida privada de las personas. Esto como medida para la protección a los derechos y la reputación del otro. De igual manera, la normativa estipula sanciones de carácter civil a periodistas en casos de que la difusión de la información haya causado daños en la reputación de un funcionario público o una persona particular. No obstante, la propuesta no puntualiza los criterios para determinar cuándo se está causando daño de manera intencional o se incurre en información falsa por el mismo motivo. En la legislación presentada por el morenista, también se abordan diversos puntos para la protección y formación de periodistas. Entre estos se obliga a la Fiscalía General del Estado a atender casos de periodistas en riesgo. De igual manera, se contempla el reconocimiento de los derechos de libertad de pensamiento, opinión, expresión, información y prensa, así como el derecho a buscar, difundir y recibir información sin discriminación. Además, se estipula que la Secretaría del Trabajo y la Coordinación General de Comunicación Social de Puebla pueden generar convenios para capacitar a las personas en el trabajo de periodistas a través de cursos, seminarios o talleres. Luego de la presentación ante el Pleno del Congreso, la propuesta de la ley fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis, modificación y posible aprobación. Días después, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, dejó claro que no está de acuerdo con aplicar sanciones a los medios de comunicación y reiteró que durante su administración se va a garantizar la libertad de expresión. En una entrevista,
A pregunta expresa sobre la iniciativa de ley que establece los derechos para el libre ejercicio del periodismo en Puebla, impulsada por el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, el mandatario estatal aseguró no conocerla. No obstante, abogó por la prensa libre. Les adelanto, no habrá de parte del Estado nada que violente el derecho que tienen los medios de comunicación de informar, aunque algunos digan mentiras. Nosotros lo que vamos a hacer es el derecho a la réplica. Decir no es así, porque los ciudadanos tienen el derecho de saber la verdad. Destacó que en caso de incurrir en alguna mentira, le tocaría a su administración aclararla. Es más que suficiente, señaló. A juicio de Armenta Mier, la propia Constitución ya establece los límites del uso de la información y la libertad que tiene una persona de asociarse. El diputado de Morena, Andrés Villegas, presentó una iniciativa en el Congreso de Puebla denominada Ley que establece los derechos para el ejercicio libre del periodismo en el Estado de Puebla, que ha ocasionado la cual controversia por su ambiguo contenido. La iniciativa presentada por el morenista se hace extensiva no únicamente a las y los periodistas, sino a sus colaboradores, trabajadores de la prensa y medios de comunicación. En su contenido destacan sanciones a través del Código Civil y Penal del Estado, pero no es suficientemente clara en el objetivo de Morena de regular el ejercicio periodístico con su apartado de ética en el ejercicio de la profesión periodística, donde a su juicio muestra cómo se debe desempeñar la profesión. Para el morenista Villegas, los representantes de la prensa deben abstenerse de realizar las siguientes conductas so pena de ser sancionados: incurrir voluntariamente en error o falsedad de hechos en sus informaciones, adulterar intencionalmente opiniones y declaraciones de terceros, negarse a rectificar debidamente los errores de hecho en que haya podido incurrir al informar sobre personas, sucesos y declaraciones, adulterar o tergiversar intencionalmente las informaciones con el objetivo de causar daño o perjuicio moral a terceros, e invadir la vida privada de las personas. Ejercer su profesión haciendo apología de cualquier forma de violencia, odio, discriminación o racismo. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley se sancionarán conforme a lo que establece la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, con independencia de las del orden civil o penal que procedan, se cita en la iniciativa. Meses después, el gobernador de Puebla arremetió contra el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio E-Consulta, al que llamó en repetidas ocasiones como cobarde y canalla, y solicitó a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación en su contra por la presunta violencia de género en contra de la boxeadora Gabriela Sánchez Saavedra La Bonita, debido a un supuesto tuit que el comunicador niega haber escrito. La verdad, lamento que un medio de comunicación haya señalado que ese evento era un distractor. Quien lo dijo es un canalla, ya lo borró. Es un tuit que subió E-Consulta. Esto se puede tipificar como delito porque referirse a una mujer de esa naturaleza solo lo describe en cuerpo entero. Ojalá tuviera los pantalones, no para subirse al ring con Gaby, porque no le duraría ni un guante, pero sí para hacer un entrenamiento, declaró el gobernador en una conferencia de prensa. El ataque contra el periodista continuó varios minutos más y generó indignación en el gremio poblano, el cual señaló que las acusaciones fueron desproporcionadas. Lo que detonó más preocupación fue la instrucción expresa del funcionario morenista para iniciar una investigación en contra de Rodolfo Ruiz. Ojalá tuviera la vergüenza de acompañarla a correr 10 kilómetros a la velocidad que ella lo hace. Pero Rodolfo Ruiz, eres un canalla y eres un cobarde. Así te vas a identificar como un canalla y un cobarde que genera violencia de género. Les pido a las autoridades que actúen, a la Fiscalía, porque es una violencia de género y difamación, porque no se vale que a una campeona mundial, a una poblana que nos llena de orgullo y que oferta su pelea para las mujeres se le difame y se le calumnie como él lo hizo. Según explicó el académico Jorge Calle Santillana, en una columna en E-Consulta, el gobernador se refería a un tuit publicado el 28 de diciembre del año pasado en el que se lee: la apuesta de la 4T por La Bonita y Belinda no es aislada. No solo es distractor ni desvío de recursos, va más allá, son parte de un proyecto. En ese proyecto está un diputado que iba a casarse y ya no se casó. Que vea quien quiera ver. El mensaje no fue publicado por Ruiz, sino por Héctor Llorame Cepeda, reportero del mismo medio. El gobernador parte de un error. Los tweets que me atribuye jamás los escribí yo, sino otro periodista y un tuitero. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, suma ya varias polémicas por agresiones a periodistas y medios de comunicación locales en 6 meses de administración. La última tiene que ver con la aprobación y publicación de la llamada Ley de Ciberseguridad, también conocida como Ley Censura, con la que su gobierno busca blindarse frente a la crítica ciudadana. Esta ley fue publicada por el gobernador en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el domingo pasado tras aprobarse en el Congreso local el 12 de junio. La iniciativa fue presentada por José Luis García Parra,
quien ahora funge como coordinador del gabinete en el gobierno poblano de Alejandro Armenta, y hasta apenas esta semana, pese a las críticas y observaciones de organizaciones, fue publicada por la 52 legislatura del Congreso en sesión pública ordinaria. Según los legisladores, con esta ley se pretende proteger de manera integral los derechos de los y las menores al garantizar un entorno digital seguro, que respete y promueva derechos fundamentales como la protección contra la violencia, el acoso y la explotación en línea. En este decreto se contempla adicionar el artículo 480, que a la letra dice: quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. Con respecto a la sanción del delito de ciberacoso, la ley dice que se le impondrá una pena que puede ir desde los 11 meses hasta 3 años de prisión, así como una multa de 50 a 300 días de la unidad de medida y actualización UMA, es decir, un aproximado total de 30,000 pesos. A quien cometa el delito de ciberacoso en contra de menores de edad, la pena aumentará desde una tercera parte de la pena mínima hasta 2/3 partes de la pena máxima. Previo a que el Congreso de Puebla aprobara la ley de ciberacoso, las organizaciones Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla hicieron un llamado a los legisladores a rechazar el decreto que más tarde aprobaron. Ambas organizaciones indicaron que los delitos incorporados incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión, violentan el principio de taxatividad en materia penal y en su elaboración no han incorporado el expertise técnico de especialistas. Advirtieron que los delitos podrían perjudicar a la ciudadanía de manera arbitraria, de manera particular a personas periodistas y a medios de comunicación. En redes sociales, internautas han mostrado su descontento en contra de lo aprobado por la 62 legislatura del Congreso local e impulsado por el gobierno de Alejandro Armenta. Los internautas aseguran que esta ley fue aprobada en fast track debido a los intereses del gobernador, ya que ha sido criticado de manera constante y bajo el anónimo de una cuenta en la red social X. La Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, expresó su preocupación por la reciente aprobación de la reforma al Código Penal en Puebla, que tipifica el delito de ciberasedio. Aunque la medida se presenta como una herramienta para proteger derechos personales, la organización advierte que podría convertirse en un instrumento de censura encubierta, afectando seriamente la libertad de expresión en entornos digitales. Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas. Para la CIP, esta disposición abre la puerta a la supresión de críticas legítimas, denuncias periodísticas y contenidos incómodos para actores con poder. Alerta que los términos utilizados son vagos y amplios, y según críticos podrían aplicarse también a opiniones críticas o investigaciones periodísticas. Para la CIP, esta ambigüedad puede incentivar el retiro de contenidos no por ser falsos, sino por resultar incómodos o comprometedores. Esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo, sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible.